Estimados colegas, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el webinar programado para hoy día. Hoy, día viernes 23 de julio, vamos a iniciar esta actividad para lo cual les agradecemos a ustedes por su puntualidad y por su predisposición a fortalecer la convivencia escolar en cada una de las instituciones educativas y sobre todo asegurando un clima de convivencia positiva donde no haya ningún tipo de tolerancia a la violencia escolar en cualquiera de sus formas. En ese sentido, vamos a dar inicio a este importante evento titulado Mitos y Realidades de la Violencia. En ese sentido, vamos a iniciar este evento, no sin antes hacerles recordar a ustedes de tener cuidado con los audios y evitar justamente que interfiramos o interrumpamos el desarrollo de esta actividad tan interesante que es programado por el equipo de especialistas de convivencia escolar de la Unidad de Gestión Educativa Local Chincha. Muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre del director de la UGEL Chincha, el licenciado Julián Ochoa Chochoja, y de la jefa del área de gestión pedagógica, licenciada Betty de la Flor Ormeño Rojas, así como del equipo de especialistas y el equipo organizador de convivencia escolar de la UGEL Chincha, aquí presente. Muy bien, voy a aperturar, entonces voy a dar la posibilidad de aperturar los audios para que ustedes puedan participar en el momento que consideren oportuno, levantando su mano, pidiendo la palabra, pero evitando las interrupciones y los ruidos que puedan incomodar a otros. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, dándole la posta a la licenciada Ana María Anicama, quien va a iniciar, la licenciada Nevenka Lindo Segarra, quien va a iniciar esta primera parte de esta importante participación y este webinar, mitos y realidades sobre la violencia. Adelante, Nevenka, muy buenas tardes. Listo, muy buenas tardes, profesor. No sé, me parece que mi colega Ana iba a compartir las diapositivas. Por Sí, favor. que me dé eso, por favor. Ya está. Muy bien, muy bien, muchísimo. Una diapositiva menos. Ah, muy bien, listo. Muy buenas tardes, docente, muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad, justamente como lo comenta el profesor José Jaime, el equipo de convivencia, en conjunto con nuestro especialista de convivencia, vamos a trabajar el tema sobre mitos y realidades, justamente acerca de lo que conforma la violencia escolar, ¿no? Vamos a trabajar este primer tema sobre la violencia contra niños, niños, adolescentes. Nosotros en realidad ya habíamos hecho una encuesta, ¿no? Y antes de esto vamos a trabajar primero un poquito para poder recordar que ya hemos venido trabajando los temas sobre violencia psicológica, violencia física y sexual, ¿no? Cuando tratamos justamente de violencia psicológica, nosotros sabemos que viene a ser toda acción o omisión que pueda causar daño justamente emocional o psicológicamente, ¿no? En sí, trastornos del desarrollo hacia el menor, ¿no? Cuando hablamos de violencia física, ¿no? Todo acto o conducta que pueda causar daño justamente a la integridad de la salud de esa persona, a través pues de puntapiés, de puñetes, de jalones de cabello, de correazos, ¿no? Y cuando hablamos de violencia sexual, es justamente todo acto índole sexual que se ejerce por un adulto o un adolescente para poder satisfacer algún tipo de necesidad por parte de esta persona, ¿no? Entonces, como le comentaba, en base a la encuesta que nosotros hemos realizado a 200 personas, tenemos una primera pregunta, no sé si se las puedes pasar, Anita, por favor. Una más, ajá, justo. Y nosotros trabajamos la primera pregunta que sobre las personas que ejercen violencia sexual contra niños, niños, adolescentes, casi siempre son familiares o conocidos cercanos a la familia. Los docentes que nos pudieron responder en esta encuesta, ¿no? Como podemos ver justamente lo que está en parte de naranja, la realidad, nos dijeron que es realidad un 94% y que es mito un 6%, ¿no?
Entonces veamos cuáles fueron los resultados sobre si es que en realidad fue mito, en realidad, muy bien, gracias Anita, es realidad, ¿no? Justamente tratando esta pregunta, los agresores, para tomarlo en cuenta, los agresores suelen ser familiares o personas cercanas, no como amigos de la familia, muchas veces también son vecinos, entre otros que normalmente pues están al cuidado de los niños y niñas adolescentes, ¿no? Es un tema en realidad que nosotros siempre recalcamos, incluso se conversa bastante con los docentes, yo he tenido la oportunidad, porque en este tiempo de que los niños están asistiendo a clases virtuales, se da pues que los papás por trabajar todo el día tienen que dejar a sus niños al cuidado de terceras personas, a veces de tíos, de primos, de repente es otra persona allegada, un vecino, y se puede dar justamente esta agresión, ¿no? Y la fiscalía, ¿no es cierto?, también nos señala que el 78% de las víctimas conocía a su agresor, ¿no? En esa línea no suelen ser personas, muchas veces que son personas extrañas, quienes cometen esa agresión sexual, sino familiares o personas muy cercanas, ¿no? Como les decía, familiares, amigos, vecinos, entre otras personas, ¿no? Muy bien, pasamos a la segunda, por favor. En la segunda, justamente hablamos sobre la conformación y realidades de las familias son muy diversas. No importa el tipo de familia del cual los niños y niñas vengan, igual podrían estar expuestos o expuestas a la violencia. Los resultados que justamente tuvieron esta encuesta nos dicen el 96.7% que es realidad y no puedo ver el porcentaje, no sé, pues hay un porcentaje mínimo, nos dicen que fue mito, ¿no? Pasamos a la segunda. Entonces, ¿qué podemos decir del resultado si es mito o realidad? No sé qué es realidad, ¿no? En realidad, cualquier niño o adolescente puede ser víctima de violencia, ¿no? No importa en realidad la composición que se dé la familia, lo que aumenta es la probabilidad de violencia en que se cometen pues, los hechos de violencia dentro de la familia, ¿no? Recordemos saber que nuestros niños y adolescentes requieren de cuidado, ¿no? De atención, de cariño, de amor, para que se pueda dar pues, de manera oportuna su bienestar integral de ellos, ¿no? Y tenemos una tercera pregunta. Por favor, Anita, si es que puedes pasar, muy bien. Nos dice, ¿es común que se utilice el castigo físico en la escuela y el hogar para poder corregir a niños y niñas? Todos los hemos vivido y no hemos visto afectados. En esta pregunta, ¿no? Los docentes nos respondieron que es un mito un 67.1%, ¿no? Y una realidad 32.9%, ¿no? Son los que pudieron responder en la encuesta. Y vamos a ver los resultados en sí. Es un mito, ¿no? En realidad, el castigo físico contra niños, niños, adolescentes no es violencia y no debe considerarse, muchas veces nosotros decimos, como una medida correctiva, ¿no? En si estas acciones, pues, definitivamente van a dejar, pues, secuelas a largo plazo, como la poca tolerancia y la frustración, o de repente puede conllevar estos desórdenes alimenticios, de repente agresividad por parte del menor, ¿no? Haber estado expuesto a la violencia también, muchas veces desde la infancia, puede dificultar a que nosotros podamos establecer relaciones estables, ¿no? Basadas justamente en la confianza como personas que somos adultas, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos el otro tema que también justamente lo seleccionamos sobre el ciberacoso, el cyberbullying, ¿no? Recordamos un poquito sobre el concepto de ciberacoso, cyberbullying, ¿no? Que se da justamente entre iguales, que consiste justamente en el uso intencionado de las tecnologías que ahora nosotros vemos que los niños de primaria ya cuentan con un aparato tecnológico y forman parte, ¿no? Hasta ya tienen sus redes sociales, muchas veces alteran porque nosotros sabemos que las redes sociales están dirigidas para mayores de edad, pero justamente ellos aumentan o alteran las cifras para poder tener esa red social, ¿no? Por parte, pues, de menores con la intención justamente de poder hostigar, de acosar, de intimidar, de insultar, de molestar, de humillar o amenazar de repente a un compañero o a una compañerita, ¿no? Lo que va a caracterizar en sí ese ciberacoso es que se trata de una conducta liberada, ¿no? Es decir, que es repetitiva, ¿no? Y se realiza justamente a través de los medios tecnológicos, como le decía, pueden utilizar las redes sociales, el WhatsApp mismo que ellos están utilizando constantemente, ¿no? Por parte justamente también se puede dar por individuos o grupos de individuos de forma reiterada, que envían justamente mensajes que sean hostiles, mensajes agresivos, con la intención pues de dañar a la víctima, en este caso al menor de edad, ¿no? Y en este caso nosotros trabajamos también, hicimos unas preguntas a los docentes. Por favor, Anita, si es que puedes pasar la diapositiva. Y una de las primeras preguntas nos habla si las y los estudiantes más tímidos y callados son los únicos o únicas que sufren de acoso
por las redes sociales y internet, ¿no? Nos dicen un 81.5% que es mito y un 18,5% nos dicen que es realidad, ¿no? A ver si tenemos los resultados, en este caso definitivamente es un mito, ¿no? Cualquier niño o adolescente puede sufrir víctima, pues, de violencia, o en este caso de acoso virtual, ¿no? En realidad la personalidad que tiene nuestro niño o adolescente no le hace más o de repente menos propenso que él pueda ser víctima de acoso, en este caso de cyberbullying, ¿no? Muchas veces es más fácil pensar que justamente la persona que de repente tiene una imagen de una postura mayor, de vulnerabilidad, como se dice, tímido, callado, son los que ellos pueden sufrir de violencia, ¿no? Mientras que de repente un niño que pues tiene un carácter de repente más agresivo, un carácter de repente más fuerte, no puede ser víctima de violencia, ¿no? Eso en realidad es un estereotipo, ¿no? Cualquier persona, cualquier víctima, cualquier menor puede sufrir violencia, ¿no? Pasamos a la segunda pregunta, y la segunda pregunta tenemos, si una persona se muestra amable y carismática, ¿no es posible que acose a niños adolescentes a través de las redes sociales o de repente el celular? Nos contestaron en un 75,9% que es mito y un 24,1% que es realidad, ¿no? Pasamos a ver los resultados. En realidad es un mito, ¿no? Y justamente que alguien pues se muestre de una manera, como se dice, amable, de repente agradable con las demás personas, no implica que puede ser un agresor o una agresora, ¿no? Las personas así que ejercen este tipo de violencia, a veces, muchas veces, no suelen expresarse en los espacios públicos, por eso es el espacio que se da virtual propicio para que pueda realizar ese tipo de violencia, ¿no? Las personas que justamente van a ejercer esta violencia no lo hacen necesariamente en sí, en todos sus vínculos, ¿no? La violencia la ejercen muchas veces las personas que desean, pues, dominar, que desean controlar, y esto se puede ocurrir solo en algunos vínculos que se establecen, ¿no? Cuando un niño o adolescente es captado justamente por esta persona mayor, que se hace pasar por un niño, por otro niño también en las redes sociales, nosotros lo llamamos justamente esta palabrita de grooming, ¿no? Para poder prevenirlo es necesario que nosotros, pues como docentes, como adultos, como papás, estemos atentos a los cambios anímicos que tenga ese estudiante, ¿no? Recordamos un poquito lo que vendría a ser el concepto así de grooming, ¿no? Es una persona, pues, una persona adulta que va a contactar justamente a un menor con la intención de poder atraer, manipular o de repente incitar a que este menor pueda realizar algún tipo de índole sexual, ¿no? Y definitivamente este contacto, esta persona adulta lo va a hacer pues a través de las redes sociales. Como decía, los menores desde edades de primaria ya cuentan con una tecnología, pues con un celular, con una tablet, ya es ahí de repente que se pueda dar esta conexión, porque a veces nuestros niños pues justamente comentaba hace unas semanas, muchas veces aceptan y quieren pues la solicitud de diferentes personas que muchas veces no conocen, y ellos quieren establecer esa relación de amistad, y es por eso que se da pues el grooming, ¿no? Muy bien, tenemos una tercera pregunta. Nos dice, si una docente, en este caso un docente, decide comunicarse con un estudiante por Facebook o de repente por WhatsApp, que muchas veces que se da, ¿no? Debe hacerlo por fines educativos, salvo que el estudiante sea mayor de edad. En este caso nos respondieron un 68,5% que es una realidad, y un mito que es un 31,5%, ¿no? Si vemos los resultados, podemos pasar a la siguiente, por favor. Nos dicen que es un mito, ¿no? El contacto en realidad entre que tenga pues el docente y el estudiante, pues vía redes sociales, está como se dice contextualizado, ¿no? En la educación pues a distancia, la que nosotros venimos trabajando desde el año pasado, ¿no? Y esta se convierte en una herramienta definitivamente educativa hoy en día, ¿no? Y el envío pues de mensajes, de repente de material para que ellos trabajen, ¿no? De repente como audios, como fotos, ajeno a lo relacionado a las clases, definitivamente es un acoso, ¿no? A pesar de, pues, de que el estudiante acepte o consiente este tipo de comunicación, aunque sea mayor de edad, ser docentes en realidad nos ubica a veces en una posición de poder sobre otra persona, ¿no? Por lo que el estudiante se encuentra pues definitivamente en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y tenemos una última pregunta sobre justamente el ciberacoso y cyberbullying, que nos habla si una persona decide enviar fotos íntimas a su pareja a través del celular o el correo, no debería quejarse si luego las hacen públicas o las comparten, ¿no? Acá justamente está más o menos dividido las dos opiniones, nos dice en un 49,3% que es realidad,
y un 50,57% que es un mito, ¿no? Vemos entonces cuál vendría a ser en los resultados en sí. El resultado nos habla de que es un mito, ¿no? En realidad enviar imágenes íntimas de forma consentida y en confianza se conoce como el sexting, ¿no? Que es justamente, si vemos un ratito, una práctica justamente en la cual debe basarse el respeto entre los involucrados. Veamos un ratito cuál sería entonces este tipo de palabra del sexting o seducción, que es una forma justamente que muchas veces otras personas tratan de explotar al menor a través, pues de repente lo citan a imágenes, audios y justamente todo contenido con índole sexual, ¿no? Y en sí, la difusión justamente de esta información y este contenido sexual de un tercero es un delito, definitivamente, ¿no? Y se considera una forma de ciberacoso, ¿no? Difundir justamente este contenido puede generar a la persona afectada, como sabemos, pues altos grados de ansiedad, depresión, ¿no? Incluso también puede llegar a suicidarse, ¿no? Si recibes de repente este tipo de material, no hay que compartirlo, ni tampoco mostrarlo, informar justamente a la persona afectada y hacerle saber, pues, definitivamente que esto es un delito, ¿no? Hasta aquí hemos tratado pues la primera parte sobre violencia contra niños y adolescentes y también sobre el ciberacoso y el ciberbullying. Le hago pase a nuestra colega Milagritos para que pueda continuar con las siguientes preguntas. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, maestros, maestras, directoras, directores de nuestra jurisdicción, de la unidad educativa local de Chincha. Muchas gracias por darse este espacio e involucrarse en la prevención y atención de la violencia. Bien, hemos visto algunos puntos sobre ciberacoso, el sexting, y ahora vamos a seguir viendo qué es verdad y qué a veces hemos forjado o hemos idealizado como un estereotipo de que eso no es violencia, ¿no? A veces nos confundimos en qué es violencia y qué no. A veces dejamos pasar ciertas palabras que nos dicen peyorativas y también es violencia. Ahora vamos a dar a conocer algunos mitos y realidades sobre la violencia sexual. A ver, vamos a ver. Esto se está dando realmente a base de que ustedes han llenado, les hemos pedido con anterioridad que llenen un formulario, ¿no? Solamente para conocer, para saber cuáles son nuestros saberes previos. Y bien, estos son los resultados y en base a ellos vamos a decirles, como decía la licenciada Nevenga, si es mito o es realidad. Muy bien, muchas gracias, licenciada Ana. Podría pasar la otra lámina, gracias. A ver, en cuanto a que las personas que han sido víctimas de violencia sexual pueden demorar mucho tiempo hasta estar listas para denunciar a su agresor o agresora. Eso no quiere decir que está buscando atención o que su denuncia es falsa. Las respuestas de la población finito que hemos recabado es que conocen que esto es realidad, ¿no? Y el 19% dice que es mito. Ahora sabremos si realmente es mito o es realidad. ¿Qué decimos? La siguiente lámina. En efecto, es realidad. Tenía razón la mayoría que ha sido o que ha respondido a nuestro cuestionario. En efecto, ¿no? Las personas que son víctimas de violencia sexual se pueden tomar su tiempo. Eso no quiere decir de que están buscando atención, porque realmente les es difícil muchas veces decirlo en su momento, decirlo, ir a denunciar o decirle, sobre todo cuando son adolescentes o cuando son niños. Recuerden que muchos de los que son agredidos sexualmente temen o son amenazados. Entonces, si son amenazados, tienen miedo y no lo dicen. Entonces, no es fácil hablar. Por tanto, se puede demorar en decirlo, en confesar a la madre, al tutor, a una amiga, porque incluso los estudiantes y las estudiantes cuando pasan esta situación
suelen decir a la amiga, ¿no? Y la amiga es la que refiere a la tutora, al director, a la psicóloga, etc. Bien, las personas que han sido víctimas de violencia pueden tener miedo. ¿A qué? A las represalias, ¿no? A la vergüenza, hasta llegar a creer que tienen la culpa, ¿no? Eh, tanto es el miedo a la persona que ha abusado, ¿no? O que ha violentado a esta persona, tanto es el miedo que sienten culpa, ¿no? Si es que, es más, cuando lo hacen reiteradas veces, sienten que es parte de, ¿no? No, lo normalizan. Entonces, este espacio precisamente hemos tratado de crear este espacio para conocer ciertas actitudes que toman las víctimas y los victimarios, ¿no? Para que podamos reconocer y poder poner en alerta a nuestras autoridades. Bien, a esto además se suman obstáculos que existen al realizar una denuncia. Por ejemplo, la revictimización. ¿Y qué cosa es eso? Gracias, maestra Soledad Fuentes, vamos a tener el espacio de preguntas. Vayan poniendo en un papelito sus preguntas, que luego al final también tenemos la presencia de la representante de nuestra aliada estratégica del Centro de Emergencia Mujer, la licenciada María Esther Vilcapuma, que también nos va a ayudar a resolver algunas incógnitas que tenemos aún en base a esta temática. Bien, los obstáculos de la revictimización es cuando el estudiante, la víctima, ¿no? O la presunta víctima, varias veces le pregunta, ¿no? Le cuestiona. Es decir, un estudiante, vamos a poner un ejemplo de un estudiante o un estudiante que es víctima de esto, pues se lo dice a su tutora. La tutora va, y si tuvieran psicóloga, pues se lo dicen a la psicóloga y la psicóloga recoge información. Entonces, al recoger información o pedir al estudiante o al estudiante más información, ya son dos personas que están pidiendo información. Entonces, la vía o el conducto regular sería que cuando una estudiante o un estudiante o una persona, incluso sea maestra o maestra, o cualquier, nos estamos enfocando más en los estudiantes, ¿no? Entonces, si fuera estudiante, recogemos la versión y solo hacemos un informe, ¿no? Puede ser de la mano con la psicóloga, puede ser de la mano con el responsable de convivencia de la institución educativa, o puede ser con el director, y el director tiene toda la potestad, ¿no? Está enmarcado en la normativa que puede denunciar, al margen del que puede usar el portal si se ve, del cual vamos a hablar más adelante. Luego, otro obstáculo puede ser de que es estigmatizada o estigmatizado el que ha sido violentado, ¿no? La víctima o la presunta víctima. Le tildan de que ha sido de repente la que ha provocado, el que ha provocado el asunto o la situación. Por tanto, el temor al que dirán hace de que no denuncie, ¿no? No denuncie, no diga nada, de que guarde silencio. Entonces, es realidad que muchas veces las víctimas de violencia sexual se toman su tiempo, puede ser semanas, pueden ser meses o pueden ser hasta 1 año, 2 años. Eso va a ser producto de investigación una vez denunciado el hecho. A ver, la siguiente lámina vamos a ver con otro mito o realidad. Bien, acá les propongo de que me ayuden. Para eso voy a pedir a la hospedadora o hospedador, por favor, de que colabore cuando desean hablar, o la maestra o el maestro que me pueda ayudar a leer para poder poner en práctica cómo vamos a reconocer algunas señales de alarma si son nuestros niños o niñas, adolescentes, pueden ser víctimas de violencia sexual. Si alguien me ayuda a leer, por favor, levanta la manito. Hay varios en la sala que nos pueden ayudar. A ver. Maestra María Rojas,
A ver, María, maestra. Ese ejemplo, buenas tardes, ese ejemplo es lo que se va a dar lectura. Muchas gracias, maestro Edgar Anchagua. Claro, sí, por favor. Ya. Anaís tiene 6 años. En una ocasión el maestro observó que la niña correteaba a los niños e intentaba tocarles en sus partes privadas. El maestro habló con la niña para que dejara de hacerlo y citó a sus padres para informarles sobre la situación, pero no asistieron. Milagros dejó de realizar estos juegos, así que el maestro no insistió más en reunirse con la familia. Posteriormente, el maestro la sorprendió con otras niñas mientras ellas les mostraba sus partes íntimas. Al notar la presencia del maestro, Milagros se puso muy nerviosa. Muchas gracias, maestro. Ahora, por favor, toda la plenaria, por favor, fíjense en las partes resaltadas, en las frases resaltadas, por favor, ¿ya? A ver, tocarles en sus partes privadas, ¿no? La niña de Anaí, muchísimas gracias, maestro Edgar, ¿ya? Llamó a sus padres, pero sus padres no asistieron, ¿no? Padres, ¿no? Ambos, madres y padres. Ahora vamos a usar el lenguaje inclusivo, ¿ya? Entonces, molestaba a sus compañeras, ¿no? Tocando las partes íntimas. Y una vez, una tarde, el maestro sorprendió mirando o haciendo ver, la niña hacía ver sus partes íntimas. A ver, vamos a trabajar con ustedes esta parte, ustedes me van a decir, vamos a tratar de conocer todos y si nos equivocamos, recuerda que acá no hay respuesta mala, todos participamos y todos estamos en proceso de conocimiento, hasta quien le habla, ¿no? No lo sé todo, muy bien. Pasamos a la siguiente lámina, colega, y por favor le voy a pedir a la colega que me ayude a poner las X donde dice, o los checks donde dicen los maestros y las maestras. Muy bien. A ver, acá hay algunas más frecuentes, algunas señales de alarma más comunes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, disminución del rendimiento académico. ¿Será cierto o no será cierto? Ahí dice sí. Está con check. Quiere decir que una señal de alerta ante una violencia sexual es la disminución del rendimiento académico. Maestros, maestras, consideren eso. Dentro de todo el abanico de factores que puede estar sucediendo, evidentemente, ¿no? Al margen del internet, al margen de que vive en un lugar alejado, etcétera. Su rendimiento se viene a pique, de pronto baja inesperadamente por otra situación. Entonces, habría que ver otros indicadores sumados a estos para que el estudiante o la estudiante sea pues esté siendo víctima de violencia sexual. ¿Qué más dice? Sus juegos o dibujos están relacionados con genitales o con la actividad sexual. ¿Le ponemos check o no le ponemos check? ¿Será alguna señal de alerta? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Hay varias Bajo colegas. el ejemplo que acabamos de leer, yo creo que sí. Claro, excelente, maestro Edgar. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos estamos en sala? ¿Cuántos estamos en sala y nos está contestando el maestro Edgar en nombre de todos los que estamos en la sala? También hay colegas, psicólogas. Perfecto, ya estamos ahí. Muchísimas gracias, maestro. ¿Presentará moretones y heridas quien de repente está siendo víctima de violencia sexual? ¿Presentará moretones? ¿Presentará heridas? ¿Puede ser? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestro, sí. Se presenta. Ay, por fin. Sí. ¿Ah? Por fin, De siento hecho. que estoy Sí, ya viva, lo- claro. Sí. Ya estoy viva. Y ahora sí ya me han hecho sonreír. Yo pensé que ya nos estábamos durmiendo y eso no se trata muy bien, excelente, lógico. ¿Por qué? Porque puede estar sufriendo, el abuso puede ser agresivo, totalmente agresivo. Muy bien, punto para las damas que han contestado, pero al unísono. Muy bien. Cambio, excelente, excelente. Está linda. Por más que esté fría la tarde, lo hacen tibiecita. Ya me estoy calentando. Muy bien. Cambios en hábitos de alimentación y juego.
En alimentación y juego. Pueden comer, pueden dejar de comer, como puede volverse ansioso y comer bastante. Pero acá aumentan algo y dicen, y juego. ¿Y recuerdan de la niña Anaís que jugaba? Sí, maestra, sí es un síntoma. Sí. Es perfecto, es una señal de una alerta. Alerta, perfecto. Ponemos check, Sí, es colega. una alerta, mira. Muy bien, 20 se van a sacar 20 hoy día ustedes, ¿ya? Y nosotros le vamos a poner 100, ya. Aislamiento de amistades y familias, es decir, cuando ya son jovencitos, cuando ya están en la pubertad, adolescentes, de repente estudiantes de secundaria, se aíslan, ¿ya? Tanto de sus amistades, ¿no? Si estaban en presencial, se aíslan, o de sus familiares en casa, ¿no? Dicen, no quiero hablar contigo, quiero estar solo, quiero estar sola, no quiero hablar, está muy sensible, o puede estar, si no es sensible, también puede estar muy agresivo. ¿Puede ser una señal, sí o no? Sí, Sí, maestra, sí. Una buena señal. Preocupante. Y preocupante, Ajá. es cierto, preocupante, ¿no? Porque de pronto, dígame por qué se puede sentir, ¿por qué es preocupante, maestra? Porque el niño se aísla y uno no sabe realmente qué es lo que, por qué está callado, por qué se aísla el niño, y eso es el que tenemos que descubrir, el porqué de su aislamiento, de por qué que el niño está actuando de esa manera. Tenemos que ver que descubrir eso. Excelente. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a ver estas señales, van a sumar. Recuerden que no, porque de pronto se aisló, pueden creer ustedes, está siendo víctima de violencia. No. Son varios factores, ¿ya? De repente bajó su rendimiento académico, se empieza a aislar, empieza a comer mucho, empieza con dibujos extraños, ¿no? Bueno, más que extraños, dibujos de tipo sexual. Entonces van uniendo ustedes varias señales, ¿no? Varias señales. No quiere decir que por una ya pueda ser víctima de violencia sexual. Puede ser violencia psicológica, puede ser violencia física. Pero si van relacionando estas señales de alerta, ya ustedes van conociendo. Ya para eso está esta temática. Muy bien. Evita personas conocidas y lugares por miedo. Imagínense, no quiero ir, te dice, no, pero ¿qué pasó? Antes la tienda estaba de acá a 2 cuadras, anda, ve, no quiero salir. ¿Puede ser o no puede ser una señal? Sí, es miedo que tiene el niño. Claro. Excelente, muy bien. Ya ves, yo sabía que sabían. ¿Qué les había dicho hace rato? Pueden tener una conducta pasiva, tan tristes, están muy temerosos, solitos se aíslan, como pueden tener, se puede polarizar la conducta, es decir, una conducta agresiva. ¿Será cierto esto, sí o no? Sí, mi. Excelente. Sí, Ya. Ahora me cuentan si ustedes han visto, porque yo también les voy a contar una experiencia ya, el año pasado, el 2019, que ha pasado, ¿ya? Embarazo, ¿será? ¿No será? Sí, también embarazo. Sí. Después de lo que ha ocurrido. Lógico, ¿no? Es la consecuencia, no necesariamente de una violencia, pero es un signo de alarma, es decir, hay que preguntar por qué, ¿ya? Desinterés en las actividades educativas. No quiero hacer. Bastante desinterés. Muy bien, entonces es un signo de alarma. Excelente. La niña se encuentra retraída. Muy bien. Retraída, ¿no? Ahora sí voy a pedir que silencien, por favor, la hospedadora. Voy a agradecer un ratito. ¿Ya? Muchas gracias. A mí no. Yo activo mi audio, por favor. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias maestras y maestros por su colaboración. Recuerden que estos materiales, si bien es cierto que de repente son pocos, pero poco a poco vamos sumando, porque evidentemente es mayor de edad con una menor. Entonces hay que tener mucho cuidado y cuando vayamos a denunciar de todas maneras, ahí se va a ver una lámina anterior, por favor. Gracias, ahí está.
ahí nos van a orientar, ¿ya? La diferencia de edad, ahora, puede haber una diferencia de edad. Habíamos comentado de que de 18 para arriba es un delito. De recursos económicos, es decir, van y pagan a los padres, pagan a la alumna, le compran de todo, al estudiante o al estudiante, suele suceder, le compran de todo, ¿no? O a veces transan con las notas, si es que docente fuera, si es que maestro fuera, ¿no? U otras dádivas más que le pueden estar dando al o a la estudiante. Entonces, esta situación se considera de vulnerabilidad. Hay que considerar que a partir de los 13 años los estudiantes o las estudiantes pueden ya tener consentimiento. La ley lo dice así, pero con sus pares, no con una persona adulta. Bien, acá me quería detener porque el 2018 hubo una circunstancia en que un agente de la Policía Nacional o un policía, ¿no? Efectivamente, había esperado que la alumna, ¿no? La estudiante de la institución educativa donde yo laboraba, pues, cumple los 14 años. Y después de los 14 años, tuvo relaciones con la señorita, con la adolescente, y la adolescente no lo dice, sino lo dice su compañera, porque ya no solamente había sido pues de repente una curiosidad de la estudiante, sino esto ya el policía, el agente ya estaba hostigándola, ¿no? Entonces la niña no sabía cómo salir de esto y tuvo que pedir ayuda a su compañera de estudios. Y la compañera de estudios alerta a la tutora y la tutora, evidentemente, se comunica conmigo, que era la psicóloga. En ese entonces, psicóloga de colegio. Lo que se tuvo que hacer es inmediatamente hacer un informe y recurrir a la entidad correspondiente, que es la Policía Nacional, con el responsable de convivencia y el director, ¿no? Ellos son los responsables. Ahora vamos a hablar un poquito de ello, poquito nomás. Entonces, para que veamos que los agentes, claro, es un mal agente, evidentemente, de la policía, ¿no? Entonces, sabía que la ley respaldaba, pero lo que se olvidó, me imagino, que el hostigamiento también es parte de una denuncia, ¿ya? Entonces, así suele suceder y ustedes pueden conocer un caso, no tengan temor, maestros y maestras, de denunciar. Seguimos, por favor. Bien, acá precisamente les quería hablar, más que responsabilidades, a veces tenemos funciones como maestros, como maestras, como psicólogas, psicólogos de las instituciones educativas, como director, como responsables de convivencia de las instituciones educativas. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacemos? En primer lugar, denunciamos. Eso es denuncia, ojo, denuncia ante las autoridades. Maestros, yo les invoco, yo sé que probablemente me van a decir, mire, el webinar anterior dijeron, ¿no? Pero todos nosotros lo hacemos todos, ¿no? Y es que esto es parte de los lineamientos de convivencia y está enmarcado en tus funciones maestro, maestra, director, directora. No es difícil, te van a llamar máximo 2 veces para que declares, ¿ya? Primero te van a tomar tu declaración y una segunda vez cómo usted ha conocido los hechos, máximo 2. Y también está pues en la situación de que pónganse en la situación de la presunta víctima para poder ayudarlos, ¿no? También un poquito de sensibilización. Bien, luego separar preventivamente al personal de la institución denunciado por presunta violencia sexual. Ahí estamos hablando cuando el presunto violentador es un miembro de la institución educativa, sea la persona que sea, quien trabaje como administrativo, como director, como docente, tiene que ser denunciado. No es que es mi amigo, mi colega, lo conozco desde el colegio, vivimos cerca, no puede ser. Estaríamos en falta nosotros también, ¿ya? Entonces,
tiene que ser separado inmediatamente de la institución educativa, porque primero está el principio de la protección integral del menor. Luego, intervenir de forma oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia contra los estudiantes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la orientación que te da el especialista de convivencia a través de ciertas tareas, ¿no? Se le llama tareas por decirlo así, pero son más acciones, ¿no? Acciones. Atender las situaciones de violencia de acuerdo a los protocolos y normas vigentes. Ahora estamos trabajando bajo la resolución ministerial 274 del Minedu 2020 a distancia, ¿no? Por la modalidad de distancia. Conocer la situación educativa de los estudiantes presuntamente agredidos, agresores y brindar las facilidades para su permanencia en la institución educativa. Dos cosas que hay que cuidar nosotros. Siempre el aspecto socioemocional del estudiante y el aspecto académico, o sea, la continuidad que continúe estudiando. Colocar los casos de violencia escolar en el libro de registro de incidencias y reportar en el portal CICB. El libro de registro de incidencias está colocado en la plataforma del CICB, ¿ya? Y del sistema especializado de reporte de violencia escolar. Ahí está alojado como herramientas, ¿ya? Afiliar a la institución educativa al portal CICB, administrar el usuario de manera adecuada y difundir la necesidad de visibilizar hechos de violencia en el mismo. Es decir, toda institución educativa debe estar afiliada. Si no están, voy a dejar al final mis teléfonos para que me puedan comunicar. Se puedan comunicar de lunes a viernes de 9:30 a 12 del día. ¿Ya? Recuerden que eso también ve el MINED. Muy bien. La siguiente lámina, por favor. Vamos a ver un videíto para hacer una pausa activa, ¿ya? Para que no todo sea teoría. Vamos a recrearnos un ratito, pero con algo que puede ser cierto. Adelante, colega. Buenas tardes. ¿Pueden ayudarme, por favor, con el audio del video? Miss, no se escucha. Cierto, no se escucha. ¿Me ayudan? Está con todo el audio. Tiene que abrir su audio, Ana María. El saludo. Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intentan, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguitas.
Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondidas. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Los secretos. Mamá dice que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz, como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Esos secretos feos yo los debo contar para que mi mamá o una persona de mi confianza pueda protegerme. Las amenazas. Mamá dice que nunca haga caso a las amenazas de un familiar, amigo o desconocido. No importa si dicen que dañarán a mi familia o a mí. Yo debo contarlo a mi mamá o a una persona de mi confianza para que puedan proteger. Las personas de confianza. Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. La persona de confianza no siempre son mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa, cree en mí y me defiende de cualquier peligro. Mi protección. Mamá dice que yo debo contar cualquier cosa que me pase en la casa, la escuela, la cancha, la iglesia, el parque u otro lugar. Cosas que me hagan sentir mal, no me gusten o me den miedo. Porque cualquier familiar, amigo o desconocido que quiera tocar mis partes privadas, hacerme caricias malas, me pida guardar secretos feos o me amenace, es malo y debe estar en la cárcel. Por eso yo no debo tener vergüenza y contarlo rápido para que nadie me haga daño. Pues mi directora y mis maestros, el personal de salud, las autoridades indígenas, la policía, el fiscal y el juez deben actuar rápido si saben o sospechan que alguien quiere hacerme daño o me lo ha hecho. Mamá, yo soy su tesoro y por eso ella y mi papá me protegen contra todo. Fin. Muy bien. Siguiente lámina. Es un video cortito, ¿no? Que nos hace ver qué puede pasar o cómo podemos prevenir. Muy bien. Para los que están preguntando sobre el video, registren su asistencia y yo les voy a mandar todos el link, ya donde van a encontrar materiales muy, muy bonitos, incluso estos. No se preocupen. Muy bien, ahora vamos a hablar de la atención de la violencia escolar. Ya, a ver, ¿en quiénes recae? ¿Qué hacer? Muy bien, seguimos porque Ya, dice, el Ministerio de Educación, a través de sus especialistas en las regiones, es decir, especialista de convivencia escolar regional, del especialista de convivencia escolar de la UGEL y del personal de la institución educativa, debe denunciar casos de violencia que se dan dentro y fuera de la institución educativa. ¿Será cierto, será mito o es verdad? Dice, nos han dicho que es realidad. A ver, la mayoría nos ha dicho que es realidad. A ver, la siguiente lámina nos dice que es realidad, ¿ya? Quienes podemos denunciar, ¿ya? Estos hechos de violencia somos la especialista o el especialista de convivencia regional, la
especialista de convivencia de la UGEL y el personal de la institución educativa. ¿Quién es el personal de la institución educativa? Responsable de convivencia escolar y director. La violencia en el entorno escolar puede ocurrir dentro y fuera, maestros, ¿ya? Dentro y fuera. También padres de familia nos están acompañando esta tarde. Bienvenidos. Siempre que se ve afectado un estudiante. Dentro o fuera. Ustedes dirán, ¿por qué fuera? Ahora les voy a explicar en un par de láminas más. Esto está enmarcado en el Decreto Supremo 004-2018, ¿ya? Muy bien. Seguimos porque va a redundar la información. Miren, los lineamientos de gestión son 3. La promoción de una convivencia sana, la prevención y la atención de la violencia escolar, nuevamente con el Decreto Supremo 004-2018. Seguimos, y el alcance es para todos nuestros niños y niñas de las instituciones educativas. La atención que busca, precisamente decíamos, intervenir de forma oportuna. Está dirigido a niñas y adolescentes. ¿Y qué actividades hay que hacer? Pues hay que atender las situaciones de violencia de acuerdo a los protocolos, y ahora les voy a mostrar cuántos protocolos hay y a qué hacer. Asegurar la continuidad académica, básico, ¿ya? Desarrollar acciones coordinadas con la familia, tu mejor aliado en este tipo de violencia y en las otras, cuando ocurre una situación de violencia, maestros y maestras, es la familia, ¿ya? También otro actor importante son los tutores, los psicólogos, las psicólogas, realmente todo el personal. Afiliarse al portal si se ve, por favor, y reportar el hecho, así como en el libro de registro de incidencias, ¿ya? Desarrollar acciones para restaurar el fortalecimiento de la convivencia escolar. Eso es básico. La siguiente, por favor. Bien, esto es importante que lo conozcan. Padres también, ¿ya? Pero los padres, en efecto, lo conocen porque de todas maneras es bueno que toda la comunidad educativa conozca cuántos protocolos hay y qué tipo de violencia puede ocurrir. A ver, existen 6 protocolos. El primero, o los 2 primeros, son entre estudiantes. El primero, el tipo de violencia del primero es una violencia psicológica y o física sin lesiones. El segundo, que también sucede entre estudiantes, es una violencia sexual y física con lesiones o armas de fuego. El tercero, el cuarto y el quinto es una violencia psicológica, física o sexual del personal de la institución educativa hacia un estudiante. Cuando dice personal, es todo, por favor. Ya son todos, y todos los que trabajan en la institución educativa. Y el sexto es una violencia psicológica, física y sexual por un familiar u otra persona en el hogar, ¿ya? En el hogar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, puede venir pues el estudiante, como hemos visto al inicio, puede bajar el rendimiento académico, puede venir lesionado, entonces hay que preguntar qué está sucediendo y puede estar pasando algo en el hogar. Listo, entonces la aplicación de estos protocolos en la plataforma, si se ve, está a cargo o está liderada por el director y está a cargo del responsable de convivencia escolar, ¿ya? A siguiente, por favor. ¿Y qué es el portal si se ve? El portal del Sistema Especializado de Reporte de Violencia Escolar. ¿Qué cosa no es, en primer lugar, ya? ¿Qué no es? No es una herramienta para evaluar a las escuelas. No te van a evaluar a través del portal si se ve, maestro. No te van a evaluar. Tampoco es una aplicación para denunciar. No vas a denunciar. Así que si de repente hay un padre, una madre de familia que busca o trata de persuadir a un director, a una directora, a un responsable de convivencia y quiere un caso de una disputa, la tenencia de un hijo, ¿no? Quiere que se involucre la institución educativa, no se puede involucrar. No amerita subir al portal si se ve. Pero ¿qué cosa sí es el portal si se ve? Es un medio para reportar.
hechos de violencia de los que han sido víctimas o testigos. Yo soy testigo, también puedo porque tengo los medios probatorios. Es un sistema que facilita a las escuelas hacer seguimiento, sobre todo, y registrar las acciones llevadas a cabo para atender la violencia. Es decir, vamos a hacer algunas acciones, y acá están algunas colegas psicólogas de instituciones educativas presentes. ¿Qué vamos a hacer? Estamos trabajando con ellas, ¿no? Con ellas, el responsable de convivencia, trabajamos con el apoyo de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a llevar a cabo acciones de tutoría, de charlas, etc. Entonces, eso es el portal, no es un medio de denuncia. ¿Listo? Entonces vamos a decir alto a la violencia. Parece que hay una más, colega. Listo. Esto es el número para llamar a la línea CICB 0800 76 888, que atiende las 24 horas. Pero también tenemos un WhatsApp. El WhatsApp sí tiene horario de lunes a viernes de 8 a 8, ¿no? Y es el 991-410-000. Reportar casos de violencia. Hasta aquí mi participación. No se preocupen que al final de la... sigue con nosotros nuestra colega, licenciada Ana Nicama, y después de ello vienen las preguntas. Apúntenlo nomás que nosotros vamos a contestar a sus interrogantes con el equipo de convivencia escolar de la UGEL Chincha y también con nuestra aliada estratégica del Centro de Emergencia Mujer, María Esther Vilcapón. Adelante, colega. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Entonces vamos a continuar con lo que es mitos y realidades y hablaremos lo que es específicamente discriminación. Entonces podemos ver acá si un niño o niña o un adolescente molesta a sus compañeros y compañeras por la forma como se ven, cómo hablan o su origen étnico, es seguro que ejercerá este tipo de discriminación durante su etapa adulta. Ya no se puede lograr un cambio en él o en ella. ¿Qué cosa dice esta encuesta? Que el 71%, ¿no?, dice que es un mito, pero tenemos que todavía hay un 29% que está pensando que esto es una realidad. Entonces, sabemos pues que los niños aprenden sobre las diferencias y los prejuicios desde edades muy tempranas, desde muy pequeños. ¿Y dónde los van a aprender? En la familia, ¿no? Los padres, que son los modelos, los referentes. Entonces, que ellos puedan lidiar con estas diferencias y poder reaccionar ante ellas, ¿no? Desde muy pequeños ya los niños y las niñas pueden ir internalizando todos estos prejuicios racistas. Y ya pues cuando van creciendo, ya a partir de los 12 años, niños, niñas y adolescentes pues empiezan a asentar ya estas creencias. Entonces, considerando que tanto estas creencias y prejuicios se aprenden desde la niñez, desde muy pequeños, es importante que nosotros vayamos promoviendo cómo vamos a ir eliminando todos estos prejuicios. Por ello es importante el que podamos conversar abiertamente, ¿no?, sin que podamos reproducir estos estereotipos a partir de ¿dónde? De nuestro ejemplo, ¿no? Y no permitiendo esas expresiones ni bromas discriminatorias. Tenemos que enseñar con nuestro estilo de vida, ¿no?, con nuestro ejemplo, que ellos puedan ir identificando a través de esta forma de pensar, de la forma de sentir, a través de las acciones. Entonces, para crear esta cultura inclusiva, todos tenemos que reconocer primeramente nuestros propios prejuicios y tenemos que reflexionar sobre ellos para poder hacer algo sobre aquello que sean injustos o que puedan causar daño a otras personas. Entonces es importante aquí, maestros y maestras, que la escuela justamente en este proceso que vamos socializando puede aportar a esta construcción de nuevos aprendizajes en la diversidad. Es decir, que vamos
construyendo, ¿no?, estas nuevas formas de pensar y dejando esos roles y estereotipos de género que generan pues justamente estas desigualdades. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros niños y niñas a poder justamente lidiar con estos prejuicios raciales? Empezando a hablar claros con ellos y ellas, poderle brindar justamente esta información que ellos requieren, ¿no? Reconocer que hay las diferencias, poder incentivarlos a justamente a poder cuestionar Si yo voy, estos ¿para qué voy a esto? estereotipos y prejuicios. Tenemos, como decía, que enseñar con el ejemplo, primeramente identificando y corrigiendo nuestros propios pensamientos, ¿no? No permitiendo estas bromas que muchas veces hacemos, bromas racistas, o estos chistes que muchas veces estamos normalizando, ¿no? Entonces, también de la forma que nosotros escuchamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, el saberles escuchar y mostrar pues ese máximo de interés para poder afrontarlo de manera serena, ¿no? Promoviendo justamente lo que queremos es promover los valores de igualdad, donde se promueve la dignidad, que haya empatía, erradicando todas estas desigualdades sociales. Tenemos ahora la siguiente pregunta que nos dice, ¿las personas que tienen alguna discapacidad física también están expuestos y expuestas a la violación sexual? Ellos y ellas tienen derecho a decidir libremente sobre su sexualidad. ¿Qué nos han contestado, maestros y maestras? El 88.4% nos dice que es realidad. Y un 11.6% nos dice que es un mito. Entonces todavía podemos ver que tenemos un 11.6% que sigue pensando que esto es un mito. Entonces, la familia es clave para la formación del adolescente sobre cuál será esa actitud hacia su discapacidad, ¿no? Sobre su sexualidad. Las personas con discapacidad tienen los mismos pensamientos, los mismos deseos, las mismas actitudes como las personas, ¿no? Entonces, no porque tengan una discapacidad están limitados. Sin embargo, esta población corre mucho riesgo de ser abusada, de tener embarazos no planificados o de incrementar justamente este riesgo de poder contraer infecciones de transmisión sexual, y sobre todo ello se da cuando no se le brinda una adecuada educación sexual. Entonces, la sexualidad es un universo complejo. Entonces, las personas con alguna discapacidad física, pues tienen derecho también a vivir libremente su sexualidad, siempre que tengan esa capacidad de poder mostrar su consentimiento. Entonces debemos considerar que dependiendo del tipo, el grado de la discapacidad y de la dependencia que tenga, podrían encontrarse en una mayor condición de ser vulnerables. Las personas que están con discapacidad mental tienen habitualmente un desarrollo sexual muy similar al resto de los adolescentes, ¿no? Aún sin tener esa comprensión cognitiva suficiente, ¿no?, que les ayude a ellos a poder afrontar. Entonces, muchas veces estos niños, niñas y adolescentes, pues están deseosos de cariño, de buscar mejorar de pronto su autoestima, requieren de pronto de esos abrazos, de esas caricias, que no siempre tienen relación con el cuidado personal, lo que los hace justamente que se encuentren en esa posición de estar bastante vulnerables ante el abuso sexual, ya que desconocen ciertas partes de su cuerpo no deben ser tocadas, ¿no? Y por ello es importante que nosotros podamos brindarles toda esa información. Entonces debemos estar justamente alertas a esos cambios conductuales
que pueden orientarnos ante una situación de violencia, ¿no? Por ejemplo, que de pronto ellos empiezan a masturbarse mucho, cambios en sus hábitos de higiene, de pronto que hay estos cambios emocionales, ¿no? Que están un poco tensos, depresivos, muchas veces nerviosos, agresivos, ¿no? Hay un micrófono. Gracias. Bien, entonces, la siguiente pregunta sobre los comentarios contra los y las adolescentes debido a su expresión y su orientación sexual, ¿no? En las cuales se dice que solo son bromas y deberíamos entenderlo todos y todas. ¿Qué nos han respondido maestros y maestras? El 75.8% nos dice que es un mito. Muy bien. Sin embargo, todavía tenemos un 24.2% que está pensando que es una realidad. Entonces, el acoso a niños, niñas y adolescentes por su expresión de género u orientación sexual, pues se considera justamente un bullying homofóbico. Como cualquier situación de acoso y violencia, el bullying pues tiene esas consecuencias negativas en las víctimas, ¿no? Ya se habló al principio sobre cuánto daño puede hacer a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entre estas consecuencias pues encontramos problemas psicológicos, cambios de comportamiento, estos problemas emocionales, problemas físicos también, ¿no? Porque empiezan a somatizar. Entonces, todos estos cambios tienen consecuencias que muchas veces hay ausentismo escolar, pueden haber depresión, problemas psicológicos, esa falta de confianza en sí mismo, ¿no? Pierden o bajan la autoestima, hay mucho sentimiento de ira, de frustración, porque justamente no saben cómo lidiar con el problema. Entonces, tenemos que tener en cuenta, pues, que debemos promover estas igualdades entre todos y todas. Los derechos, deberes y esas oportunidades de las personas no solamente dependen de su identidad de género y por lo tanto todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para poder ejercer sus derechos. Entonces es importante cómo nosotros, maestros y maestros, tenemos que enseñar pues justamente el rechazo a la violencia, ¿no? Entonces para ellos tenemos que buscar desarrollar habilidades sociales que permitan afrontar esta problemática y que no sean pues estos contrarios a valores morales y educativos. ¿Cómo qué habilidades? Habilidades como empatía, como asertividad, como el que puedan tener esa capacidad reflexiva, crítica, poder evaluar las consecuencias de sus acciones. Vemos ahora otra pregunta que se les ha realizado. ¿La violencia es normal entre los niños y adolescentes varones? No es tan grave que resuelven el problema por sus propias manos. ¿Qué nos han respondido maestros y maestras? 78.3% nos dice que es un mito. Bien. Sin embargo, todavía tenemos un 21.7% que sigue pensando que esto es una realidad. Entonces la violencia en la escuela, sobre todo entre los estudiantes, muchas veces varones, pueden estar normalizada, ¿no? Entonces, porque justamente tenemos estas creencias, estos estereotipos, pues existe esa idea de que los niños deben defenderse para no ser acosados o molestados por sus padres. Y eso viene desde la formación de casa, ¿no? Hemos aprendido muchas veces que los niños tienen que defenderse y que de pronto las niñas son las que deben estar más tranquilitas, calladas, ¿no? Ante las situaciones que pudieran suceder. Entonces, van creciendo con estas creencias. Entonces, reforzar esta idea pone a nuestros estudiantes en riesgo y justifica que con el tiempo
puedan de pronto desarrollar conductas violentas, ¿no? Porque estamos dejando que ello vaya creciendo en el transcurso de los años que van pasando. Es importante que nosotros podamos acompañar a los y las estudiantes en que puedan tener esa resolución de sus conflictos, que es parte de ese aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes, que requiere sobre todo de ese cuidado adulto, sobre todo del referente, ¿no? Este tipo de violencia muchas veces se confunde con el juego. Entonces la violencia implica siempre daño y sometimiento. En cambio el juego pues implica ese consentimiento, ese acuerdo mutuo que hay entre los pares. Las conductas agresivas del ser humano han sido siempre pues la base de nuestra supervivencia, pero sabemos también que existe esa evolución progresiva, ¿no? De esa agresividad hacia ser más violento, llegando muchas veces a estos comportamientos o conductas antisociales, ¿no? En las cuales hay una oposición a las normas, a valores sociales de la familia, a la escuela. Entonces ahí se convierte ya en un problema para nuestros estudiantes. Entonces tenemos muchos factores pues, que se dan como riesgo, desde empezar con la genética, desde alteraciones pues, afectivas durante los primeros años o desde el embarazo, ¿no? Viene de pronto también el entorno familiar, cómo se da, cómo se están gestionando en respecto a los conflictos que pudieran haber. Entonces hay múltiples factores pues, que pueden dar lugar a que esta violencia pueda incrementarse. Entonces, asimismo, medios de comunicación también, ¿no? Vemos en la televisión mucha violencia que pueden ser vistas por nuestros estudiantes, los videojuegos mismos que pueden mostrar, ¿no? Tanta violencia. ¿Cuáles son esos factores que nosotros vamos a llamarlo como protectores que van a favorecer a nuestros estudiantes? Entonces, justamente desde factores individuales, de que nosotros podamos enseñar a nuestros estudiantes esa capacidad de tener un autocontrol, ¿no? Entonces, pero también justamente fortaleciendo la familia que pueda dar esas buenas relaciones de padres e hijos, basada en esta calidez. Y además también extrafamiliarmente el apoyo que se da para ello como escuela, ¿no? Como maestros y maestros también somos llamados a promoverlo. La otra pregunta nos dice, ¿es justificable que los hombres no puedan controlar sus reacciones cuando están molestos o frustrados y por ello griten, insulten o golpeen a alguien? El 76.3% nos dice que es un mito y el 23.7% nos dice que es realidad. Seguimos viendo un porcentaje allí que todavía se sigue pensando que esto es realidad, que se justifica la violencia. Entonces es por ello que nosotros realizamos este trabajo. Entonces tenemos que saber que el enojo o el mal humor no justifican en ningún caso el ejercicio de algún tipo de violencia en contra de otras personas. Todos y todas, hombres y mujeres, podemos desarrollar esa capacidad de gestionar correctamente nuestras emociones y así evitar esa reacción y forma de actuar de manera violenta. Entonces muchas veces tenemos pues esas ideas, esas creencias que los hombres no pueden controlar sus emociones. Y este mito pues se va normalizando y el uso de la violencia es una expresión pues justamente de la masculinidad, ¿no? En el comportamiento emocional, los hombres pues tienen mayor tendencia a expresar su estado emocional
mediante estas conductas agresivas, ¿no? Mientras que las mujeres probablemente buscan un poco más poder verbalizar o expresar de forma oral. Sin embargo, estas experiencias y aprendizajes en nuestro contexto que tenemos conforman y organizan pues también en nuestro cerebro que cada persona va viendo cómo resolver estos conflictos, ¿no?, que puedan suscitarse. Entonces, no por ello significa, pues por eso es importante que nosotros en nuestra sociedad tenemos que promover justamente ello, ¿no? Porque lo aprendemos también. Entonces, aprendemos a gestionar estas emociones. Entonces, aún todavía en nuestra sociedad encontramos esas prácticas de crianza donde los niños se les educa de pronto para justamente eso, ¿no? Para defenderse, de pronto ser más autónomos, y las niñas un poco que son más dependientes, ¿no? Que de pronto son más calladas, que tienes que portarte de tal manera. Muchas veces tenemos esos mensajes que el hombre es fuerte, que el hombre no debe llorar, ¿no? Entonces, todos estos mensajes van quedando y todavía aún, como hemos visto pues, en estas encuestas, vemos todavía estas creencias. Ahora, voy a mostrarles un video que nos va a ilustrar. Yo sufrí violencia de género desde los 15 a los 19 años. A mí me pegaron, me quemaron, me violaron, me dejaron en descampado, me asfixiaron y me insultaron, humillaron. Y yo soy, siempre digo que básicamente el ejemplo a no seguir, porque yo hice todo lo que no hay que hacer. Yo nunca me atreví a denunciar. En mi familia ese nombre no se volvió a pronunciar. Yo intenté salir adelante haciendo nuevos amigos y una nueva vida en la que nadie sabía lo que yo había sufrido, lo que me había pasado. Me cambié de ciudad, huí, pero me di cuenta que no puedes correrlo bastante lejos. O sea, al final tus fantasmas siempre, siempre te persiguen. Aunque de puertas para afuera había vuelto a estudiar y había vuelto a construir una vida, por dentro parecía que seguía estando en ruinas, ¿no? Era incapaz de estar conmigo a solas ni siquiera un minuto. Hubo una época que tenía 5 trabajos diferentes para llegar tan cansada que solo pudiera desmayarme. Y cuando yo salí de esa relación, era incapaz de decir una canción que me gustase o una película. Yo no era nadie, no era nada. Es que la gente que cree que vivir la violencia de género es lo más duro y lo más difícil es sobrevivir a ella. Entonces, volver a construir una autoestima y volver a construir una personalidad es muy duro. Yo os puedo decir cómo me pegaron palizas y me dejaron en el suelo, pero es que eso al día siguiente ya no duele. Os lo juro que ya no duele. Lo más difícil, lo que más cuesta de sacar de la violencia de género y de superar es cada eres tonta, cada no vales para nada, cada nunca serás nadie sin mí. No tienes a nadie, estás sola. Y te meten el estás sola tan adentro que te lo crees durante muchísimo, muchísimo tiempo. Porque cuando estás dentro de esa relación, crees que pierde los nervios, crees que en el fondo se arrepiente, que no es tan mala persona. Pues una vez se tiró 6 horas llorando en mi ventana y quieres creer a la persona que llora de rodillas, te pide perdón, y no a la persona que en un momento dado, porque no paras, porque no te callas o porque no dejas de hacer planes, pierde los nervios. El proceso fue muy duro. Durante casi un año siguió persiguiéndome y amenazándome y estando en cada sitio donde yo iba. O sea, yo me dejé la ESO sin terminar en esa relación y cada tonta me resonaba mucho. Eso fue un sábado 23 de septiembre y yo me acuerdo que ese lunes me fui a una academia para apuntarme a lo que quedara. Me daba igual que me metí en farmacia, que hacía yo en el grado medio de farmacia, pero me daba igual. Pues yo tuve que estudiar con él mirando por la ventana todo el tiempo durante meses. Y llegaba cada noche deseando que por la noche me diera un derrame cerebral y no me despertara, porque vivir así es horrible, es que sobrevivir a la violencia de género es horrible. Entonces decidí que no, decidí que si ya que había sobrevivido, lo mínimo que me merecía era ser feliz. Entonces empecé a acudir a profesionales, a ayudarme, y es cuando descubrí que la mejor venganza que le puedes hacer a un maltratador es ser feliz.
porque he dedicado tanto esfuerzo y tanto tiempo a borrarte cada sonrisa de la cara, que lo que más puedes hacer es ser feliz cada día de tu vida. Intentar que no siga pasando. Intentar que esta sociedad cambie, que la educación cambie y se adapte a ese infierno que está tan oculto dentro de tantas casas. El problema de la violencia de género es que en muchas ocasiones la sociedad no entiende lo que es. No se lo contamos a nadie, no decimos nada. ¿Y qué pasa? Que simplemente conocemos la violencia de género cuando nos toca muy de cerca. O es nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra mejor amiga, o no la conocemos. La realidad es que 1 de cada 3 mujeres en este país sufre violencia de género, violencia sexual, porque el maltratador goza de una impunidad brutal por nuestro silencio, porque nosotras nos callamos, porque yo sé que si en aquel momento me hubiera plantado y hubiera dicho, es esa persona, yo estaría muerta. Entonces juegan con ese silencio que les da una impunidad y un poder absoluto. Para que os hagáis una idea, solo 3 de cada 10 mujeres aún denuncian. Cerca del 80% de la violencia de género aún está escondida. Cuando voy a vuestros institutos y encuentro mis chavales, todos tenéis estereotipos, todos tenéis prejuicios, todos en esta sociedad tenemos interiorizado ese machismo. Al final la educación es la única baza real de erradicar la violencia de género. Yo creo que hay 2 grandes pilares, que es la educación para la siguiente generación trabaje y sea de una manera más igualitaria y más justa, y la segunda es la formación a profesionales. Yo soy muy optimista porque creo que la sociedad está exigiendo una respuesta, que la educación va a conseguir dar esas herramientas y que esto es el principio del fin de la violencia de género. Muchísimas gracias por venir a todos. Sí, si alguien nos quiera comentar algo con respecto al video. Maestros, maestras. ¿Algún comentario? ¿Les escucho? Invitamos a la sala a ver si algún maestro o maestra de pronto nos quiera comentar algo o continúa. ¿Tienes láminas, licenciada? Sí, voy a continuar. Ah, ya. Bien, entonces recordarles, pues justamente tenemos la ley 30364, que es ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Ya hemos hecho referencia anteriormente a ello. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Una mujer que va mucho a fiestas y usa ropa apretada se expone a ser víctima de algún tipo de violencia. A ver, ¿qué nos han respondido maestros y maestras? 54.1% nos dice que es un mito. Sin embargo, miren, vemos acá la cifra que aumenta, el 45.9% nos dice que es realidad. Entonces, este mito que muchas veces estamos normalizando, nada justifica la violencia sexual contra una mujer, contra una niña o un adolescente, ¿no? Esta idea pues viene muy arraigada, estas marcadas diferencias que vemos justamente por este machismo que se da. Vemos la sexualidad pues de hombres y mujeres con bastante diferencia. Entonces este mito sostiene justamente por estereotipo que las mujeres buenas son aquellas que tienen la sexualidad limitada y es la mujer más recatada. Sin embargo, las mujeres malas, aquellas que viven su sexualidad y su expresión con mayor libertad, y por ello se explicaría y justifican que cualquier acto de violencia contra ellos pues están como normal, naturalizado. Entonces la violencia se entiende pues justamente como ese castigo frente a esa libertad, ¿no? Este grave prejuicio y estereotipo que justifica y muchas veces refuerza la violencia. Entonces socialmente estamos con esta construcción que se otorga pues mayor poder muchas veces a hombres, ¿no? Por ello muchas veces vemos, ¿no?, en nuestro medio que cada vez la violencia basada en género pues se incrementa.
La siguiente pregunta nos dice, no tiene nada de malo hacer comentario hacia las mujeres que pasan por la calle sobre cómo se ven. Algunos son solo piropos y deberían sentirse halagadas. ¿Qué respondieron maestros y maestras? 72.5% nos dice que es un mito. Bien. Sin embargo, aún tenemos un 27.5% que nos dice que es realidad. Entonces todavía seguimos pensando que esto es realidad. Entonces los llamados, estos piropos que se dan, se consideran una forma de violencia por ser justamente un acto que no tiene el consentimiento, ¿no? Llamarlo de esta manera o considerarlo un halago es lo que estamos haciendo, normalizando. Entonces la violencia sexual, especialmente el acoso sexual, ¿no?, expresado de manera verbal o visualmente, es muchas veces normalizado por los miembros de la comunidad. Entonces, justamente este acoso en las calles, que hay violencia tanto física, verbal, se expresa de muchas maneras, ¿no? Con esos silbidos, con esos comentarios sexuales, con esas miradas. Incluso hemos visto, ¿no?, muchas veces en la noticia, personas que se están masturbando en la vía pública, o hay tocamientos, o exhibicionismo. Entonces también hay un plan nacional contra la violencia de género, y a la vez que también tenemos una ley que justamente es la ley 3314, que está, tiene que ver mucho con el acoso sexual en los espacios públicos. Entonces, que nosotros tenemos que rechazar estas conductas porque se considera que afectan la dignidad, los derechos fundamentales de la libertad de la persona, que afectan esa integridad de la persona, creando justamente esta forma de poder intimidar, ¿no?, de hostilidad, de poder humillarles. No sé qué cosa proponemos, qué es lo que podemos hacer, qué estrategias vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué acciones vamos a hacer como maestros y maestras? Ya también. Mala y micrófono. No le puede decir mal. Toma un momento. Espera tu momento. Mala. Maestra Su, gracias. Entonces, ¿qué acciones? Promover justamente el lenguaje inclusivo, que respete y podamos visibilizar tanto a niñas como a niños, ¿no? Muchas veces nos estamos dirigiendo solamente a la parte de visualizar lo masculino y dejamos de lado, ¿no?, lo femenino. Entonces, contenidos y materiales donde no son discriminatorios, en donde tenemos que promover justamente esta igualdad de género, ¿no? Los juegos y las actividades basadas en la igualdad, donde niños y niñas puedan disfrutar del mismo juego, que puedan disfrutar del mismo ambiente, el espacio en la escuela cuando retornemos a la presencialidad, que tengan las mismas oportunidades de participación, fortalecer justamente ese pensamiento crítico, reflexivo de los estudiantes, que puedan promover e innovar con nuevas propuestas de acuerdo a cómo ellos se involucran con diferentes temáticas. La prevención y la atención de la violencia de género en la escuela, ¿no? Porque queremos entornos seguros, saludables, donde se promueva justamente la armonía. De prácticas de las habilidades socioemocionales en la convivencia democrática, ¿no? Justamente reforzando estas habilidades, empezando por uno mismo, desde el reconocimiento de las propias emociones, para luego poder llegar a las otras personas. Entonces tenemos que fortalecernos cada uno de nosotros primero. Y como estrategia específica, entonces estamos dando también estas herramientas a ustedes, maestros y maestras, que puedan también tocar estos temas, estas temáticas en sus aulas con sus estudiantes, y puedan hacer visible
¿no? Esta problemática que se da y lo que buscamos es justamente promover esta igualdad entre hombres y mujeres. Y aquí un material que ustedes pueden utilizarlo. Hola, què tal? Hola. Hola. Miren, nosaltres, mira, estem fent un vídeo per YouTube, vale? Sobre un espectacle de titelles, i ens agradaria que ens ajudéssiu. Hi havia una vegada una nena. Sabeu qui és? Caputxeta. Caputxeta vermella. Caputxeta vermella. Oh, yeah. Soc guapo, intel·ligent, sexy, oh, yeah. Ei, preciositats. Què passa, com esteu? Hola. Atrapa'l. Yeah. Saps què passa? Mira, necessito la vostra ajuda. I ara ve la fantàstica escena en què la Caputxeta passa per aquí, pel bosc, i es troba amb mi. Sabeu quina és? Sí. La Caputxeta, clar, ja sap les meves tàctiques i ja sap que l'enganyaré. Però clar, si m'ajudeu vosaltres a dir-li que el camí curt és aquest, s'ho creurà. Quedem així, val? Vinga, m'ajudareu o què? Sí, sí. Sí, segur? Sí. Ui, que em sembla que la sento. Corre! Hola, preciositat. Hola, Es pot saber qui fas per aquí, pel meu bosc? vaig a casa de la meva àvia. Em deixes passar, si us plau? I tant, que sí, passa. Gràcies. Ara què hi penso? Per anar a casa de l'àvia, aquest camí és més curt. Vols dir? Clar que sí. Si vols, mira, que t'ho digui. Per no ha de passar. Fes-li cas. El camí és més curt. Aquest camí és més curt, segur? Sí, segur. Sí, has de passar per el camí que te diu el nom. I a part, s'ha posat una caputxeta vermella perquè la miris, perquè s'hi fixi, perquè li faci això, perquè me la mengi. No és veritat, jo m'he posat una caputxeta perquè... callis! Prou, Prou, què passa? s'ha acabat. Com que s'ha acabat? El què s'ha acabat? Marxo del conte. Com que marxes del conte? Sí, no vull que em mengis. Ja sé el que passarà. Fa 350 anys que expliquem el mateix conte. I el llop cada dia se'n menja. Caputxeta, torna. No. Que tornis a dir! No és no. Què podríem fer perquè pogués tornar al conte? Deixar-la en pau. Deixar-la passar. Que les noies no haurien d'anar soles pel carrer, no? És clar que hi poden anar. Sí. Escolta, vosaltres, però que no som amics nosaltres o què? Quines bambes més guapes que portes, Ei! Agafa'l. I per què m'has de dir això? No t'agrada que et digui guapa? Home, jo també porto unes bambes maques. Mira. Agafa'l. Farà. De qui és culpa que el llop es mengi la caputxeta? Del llop. Del llop, perquè la noia pot vestir com vulgui, com li agradi a ella. No té per què jutjar la seva vestimenta. Caputxeta no fa res perquè el llop se la mengi. No provoca res. A la vida real, qui és la caputxeta? Les dones. Els adolescents. Una noia que ha sortit de festa. Les dones. I el llop? Una persona que la vol acusar. Potser són diferents per fora, però per dins tots són persones. Que des de ben petits estem, no sé, com acostumats a sentir la mateixa història. I no només el llop, sinó la societat en si. És el que ens han dit sempre. No pot ser que sigui normal. No sé, potser pot canviar el conte. Que canviessis el conte. Que tu no te la mengis al final i que li diguis el camí bo. I què em menjo llavors? Ningú. Bien, entonces este material puede ser utilizado por maestros y maestras, sí. ¿Quiere participar? Ana, no se escuchó se escuchó el audio, pero como está en italiano, creo, no se entendió porque la imagen se congeló. ¿Se congeló la imagen? Cuando llegó a la Caperucita y se encontró con el lobo, ahí se congeló. Perdió nada. Sí, se congeló la imagen. A ver, voy a volverlo a colocar, ¿les parece? Sí, se congeló. Por Sí, favor, por no favor. se vio nada. Bien, vamos a iniciarlo entonces.
para mí lo estaba. Hola, què tal? Hola. Hola. Miren, nosaltres, mira, estem fent un vídeo per YouTube, vale? Sigue congelado, sigue congelado. I ens agradaria Sigue que ens... congelado. Tiene que dejar de compartir y volver a compartir, creo. Está congelada la imagen. Está congelada la imagen. Ya dejó de compartir, ahí está mejor. Ahora me indican, por favor. Hi havia una vegada Ahora una te vez. veo. Sabeu qui és? Caputxeta. Acá. La caputxeta vermella. Oh, yeah. Guapo, intel·ligent, sexy. Ei. Què passa, com esteu? Paula. Yeah. Necessito la vostra. I ara ve la fantàstica escena en què la Caputxeta passa per aquí, pel bosc, i es troba amb mi. Sabeu quina és? Sí. La Caputxeta, clar, ja sap les meves tàctiques i ja sap que l'enganyaré. Però clar, si m'ajudeu vosaltres a dir-li que el camí curt és aquest, s'ho creurà. Quedem així. Val? Vinga, m'ajudareu o què? Sí. Sí, segur? Sí. Ui, que em sembla que la sento. Corre! Hola, preciositat. Hola. Es pot saber qui fos per aquí, pel meu bosc? Vaig a casa de la meva àvia. Em deixes passar, si us plau? I tant, que sí, passa. Gràcies. Ara què hi penso? Per anar a casa de l'àvia, aquest camí és més curt. Vols dir? Clar que sí. Si vols, mira, que t'ho digui. Per no he de passar. Fes-me cas. El camí del llop és més curt. Aquest camí és més curt, segur? Sí, segur. Sí, has de passar per el camí que te diu el llop. I a part, s'ha posat una caputxeta vermella perquè la miris, perquè s'hi fixi, perquè li faci això, perquè me la mengi. No és veritat, jo m'he posat una caputxeta perquè... Que callis! Prou. Prou, què passa? S'ha acabat. Com que s'ha acabat? El què s'ha acabat? Marxo del conte. Com que marxes del conte? Sí, no vull que em mengis. Ja sé el que passarà. Fa 350 anys que expliquem el mateix conte. I el llop cada dia se'n menja. Caputxeta, torna. No. Que tornis a dir! No és no. Què podríem fer perquè pogués tornar al conte? Deixar-la en pau. Deixar-la passar. Que les noies no haurien d'anar soles pel carrer, no? Doncs clar que hi poden anar. Sí. Escolta, vosaltres, per què no som amics nosaltres o què? Quines bambes més guapes que portes, Stei. Agafa'l. I per què m'has de dir això? No t'agrada que et digui guapa? Home, jo també porto unes bambes maques. Mira. Agafa'l. Espera. De qui és culpa? El llop. Caputxeta. Del llop. Del llop, perquè la noia pot vestir com vulgui, com li agradi a ella. No té per què jutjar la seva vestimenta. Caputxeta no fa res perquè el llop se la mengi. No provoca res. A la vida real, qui és la Caputxeta? Les dones. Els adolescents. Una noia que ha sortit de festa. Les dones. I el llop? Una persona que vol acusar. Potser són diferents per fora, però per dins tots són persones. Que des de ben petits estem, no sé, com acostumats a sentir la mateixa història. I no només el llop, sinó la societat en si. És el que ens han dit sempre. No pot ser que sigui normal. No sé, potser pot canviar el conte. Que canviessis el conte. Que tu no te la mengis al final i que li diguis el camí bo. Però i què em menjo llavors? Ningú. Bien, entonces hemos podido ahora observar este material que podemos utilizar para poder justamente generar esta reflexión en nuestros estudiantes, ¿no? De cómo que ya es tiempo de no naturalizar estas situaciones de violencia que pasan por los ojos de nuestras niñas, adolescentes y mujeres, donde nadie hace nada al callar, ¿no? Entonces, porque cuando estamos callando,
también nos convertimos en cómplices de esta violencia que se da. Entonces este video les puede ser útil, ¿no? En las clases, que puedan ustedes compartirlo con sus estudiantes. ¿Qué final le pondrían ustedes para poder sensibilizar nuestra sociedad y poder justamente erradicar la violencia basada en género? ¿Qué final ustedes le darían, maestros y maestras? A ver, quisiera escucharles. Que la Caperucita le dice no al lobo, no le hace caso y se va por el camino correcto y también busca de repente ayuda, no sé, le dice a su mamá, o le dice a la abuelita, o regresa a casa de su mamá, o le cuenta a una amiga, o sencillamente va donde la policía, pues lo denuncia al lobo. Ajá, muy bien, maestra. Entonces, qué importante que a través de este material, ¿no?, que ustedes puedan utilizarla pues, justamente como una estrategia para poder sensibilizar a nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestra, por su participación. Disculpe que no veo el nombre, aquí no me permite. Soy María Yáñez, su directora de la IESA. La Miss Marita, muchas gracias, Miss Marita. Entonces, quiero culminar con esta frase que dice: educar en igualdad es ir al corazón de la verdadera educación. ¿No? Es un escritor, Nando López, que justamente habla que educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se hace cada vez más imprescindible para poder nosotros justamente mejorar esa convivencia y prevenir la violencia contra las mujeres, que muchas veces se da porque justamente aún tenemos, ¿no?, estas creencias, estos estereotipos, donde hay la predominancia pues, justamente por lo masculino. Entonces, desde la educación tenemos, maestros y maestras, este rol importante con nuestros estudiantes. Muchas gracias, hasta aquí mi participación. Si hubiera alguna pregunta, estamos para escucharles. Muchas gracias, licenciada. A ver, maestras, maestros, nos estamos, también están en la sala padres de familia, han invitado a los padres de familia, han invitado a nuestros colegas psicólogos, si desean hacer preguntas. La licenciada Nevenka Lindo, la licenciada Nanicama y mi persona estamos para resolver. Y la licenciada María Esther Montes Vilcapuma, del Centro de Emergencia Mujer, quien nos está también acompañando, ¿no?, para poder ayudar de repente, orientarles en algún caso o con alguna duda que tengan. Quizás también algunas sugerencias, comentarios que puedan ayudarnos a nosotros a poder continuar con nuestras actividades de promover justamente la violencia en las instituciones educativas. Quería, un poco recordando las láminas de la licenciada Ana Nicama en la 2.3, si tienes, por favor, licenciada, si regresamos, donde decía, ¿no?, de que a veces, de que cuántas veces nos han dicho, ¿por qué te pones esa ropa?, ¿no? Sobre todo cuando somos adolescentes, ¿no? Se ve más esto y en adultos también, ¿por qué no? Y decimos que porque nos ama, nos está cuidando. Tenemos esa idea, ¿no? Esa idea mal concebida, ¿no? Que porque nos ama, nos cela, porque nos ama, nos cuida, entre comillas, ¿no?
¿Cuántas veces nos queremos poner una minifalda en todo el verano y nos dicen, no, no te pongas esa minifalda, no tienes por qué usar eso? Y realmente esa es ya pues la independización y la autonomía de una mujer, ¿no? ¿A cuántos nos ha pasado? También nos hacía referencia, o se me venía a la mente, hay un hecho, un suceso que pasó hace un poco tiempo, donde un juez, ¿no? Dio un veredicto inaudito, ¿no? Donde dijo de que la violentada, en este caso era una joven, había sido pues la que había propiciado esto, ya que tenía una ropa interior color roja y con encaje, y que por eso había sido víctima de violencia sexual. Increíble que todavía en este siglo estemos pensando eso, ¿no? Un juez. El 2.4, licenciada, por favor. Donde se me viene a la mente también esto de los adjetivos peyorativos que escuchamos en la calle, ¿no? Nos dicen, no nos dicen, realmente no creo que a todos nos agraden que nos estén piropeando, ¿no? Sutil tanto como puede ser abruptamente o sutilmente, ¿no? O a través de los mensajes de texto, ¿no? Nos dicen que cómo estás, qué bonita estás, qué bonito amaneció el día, etcétera, etcétera, cuando realmente no necesitamos. Pero de algo sí estamos seguras, que hay una ley, ¿no? Por favor, ¿me recuerdas la ley, licenciada? La que enmarca que no debemos asumir eso como como algo normal, ¿no? Porque no es así. La ley 30314 precisamente nos habla del acoso sexual en espacios públicos, ¿no? Desde diferentes formas de manifestación, con palabras, con silbidos, con miradas insinuantes, ¿no? Con provocaciones. Gracias, licenciada. Y sobre todo, hoy en día, a través de este aparatito que tenemos, ¿no? Y de que resulta que algunos, ¿no? Sobre todo aquellos que dijo muy sutilmente la licenciada, no lo quiso decir con sus palabras, pero yo le voy a decir que todavía el machismo, ¿no? El machismo todavía por ahí existe, ¿no? La licenciada tuvo muy delicada, usó la otra palabra, pero bueno, yo sí se los digo, ¿no? Todavía tenemos este estereotipo de machismo, ¿no? Todavía, donde nosotros todavía tenemos que estar pensando de que todo eso lo que nos dice es bonito, y no necesariamente para todas nos suena bonito, ¿ya? Cualquier otra expresión de tipo no necesariamente sexual, pero sí que nos sentamos violentadas, donde nos sentimos violentadas, podemos dar partícipe a nuestra Policía Nacional, porque hay leyes que ahora sí ya nos respaldan, ¿no? Sobre todo si hablamos en el ámbito femenino y masculino. Muy bien. ¿Alguna otra participación? ¿Algunas preguntas? Pregunten hoy. Pregunten hoy, está la colega del Centro de Emergencia Mujer Pueblo Nuevo, también está para apoyarnos. ¿Alguna pregunta, interrogante? ¿Quedó todo clarito desde el ámbito de todos los tipos de violencia que hemos visto? Que se pueda dar. Milagrito. Adelante, licenciada María. Milagritos, buenas tardes con todos y agradecerte, Milagritos, por la participación, ¿no? Bueno, lo que quería aclarar solo era en el tema de la violencia sexual en adolescentes menores de 18 y mayores de 14 años, ¿no? Sigue siendo un hecho de violencia sexual, lo único que aminora es la pena, según la jurisprudencia, ¿ya? Aminora la pena, pero sigue siendo un hecho de violencia sexual, ¿no? Porque hay que ver, o sea, hay dos temas ahí. Por ejemplo, hablan del tema de la violencia sexual propiamente dicha, ¿no? Con personas de menores de 18 años, pero hay lo han dividido en niños o en adolescentes menores de 13 años y mayores de 14 a menos de 18.
Pero igual en esta jurisprudencia menciona, ¿no?, que ellos, si no hubiera afectación emocional en la evaluación psicológica que puedan hacer los profesionales, entonces a razón de ello a veces se da que no hay rasgos de daño emocional. ¿Por qué? Porque el agresor a veces utiliza 1000 formas para convencer a la víctima, incluso para que la víctima no se dé cuenta o no le cause daño, ¿no? Y lo ve como algo natural, ¿no? Entonces, a razón de ello, a veces se da este tipo de jurisprudencia porque van a ver, ¿no?, las evaluaciones o exámenes que se dan a estos menores. Pero para nosotros como Ministerio de la Mujer, sí, igual nosotros denunciamos estos hechos por hechos de violencia sexual, ¿no? Para nosotros como ministerio, igual vamos a denunciar los hechos, así hayan sido con consentimiento o no, porque según la norma, según el marco normativo, ¿no?, si una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales contra su voluntad, ¿no?, igual es un hecho de violencia sexual. Entonces eso, permítanme aclararles sobre todo para los docentes, cuando puedan ubicar estos hechos de chicas que de repente, adolescentes en las instituciones educativas que ubicamos que están cursando un embarazo, por ejemplo, ¿no?, y que las parejas pues son mayores de edad, ¿no? Entonces, igual es un hecho de violencia, se denuncia como un hecho de violencia sexual. Y lo otro es como le digo, aminora la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera menor de 14 años, pues es cadena perpetua. Pero si son mayores de 14 años y menores de 18, pues está entre 20 y 25 años la pena privativa, ¿no? Entonces eso, pero igual sigue siendo un hecho de violencia sexual. Muchas gracias, licenciada María Esther, por ese panorama mucho más amplio. Nos ha aperturado el panorama para tener claro qué es por qué se da esto o por qué es el mito o verdad sobre la violencia en niños de menores de 13 años, ¿no? Clarito, clarito, ¿no? Sobre cuántos años o se aminora o no la pena. Muy bien, ¿alguna otra consulta, algún otro aporte, de repente, alguna experiencia? Si no, para dar, ya siendo las 6:12 de la tarde, de la noche prácticamente, para dar por terminada este conversatorio, diría yo, porque han participado muchas maestras, muchos maestros. Y no se olviden registrar su asistencia, que ahí van a poner su correo. Y, por supuesto, una vez terminado esto, se les va a enviar a sus correos el link de los materiales. ¿Listo? Entonces, aparentemente no hay preguntas, todo quedó clarito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Me parece que el maestro... si ponen su correo electrónico allí, no voy a poder mandarles. Si ponen en el chat. Cuando registren su asistencia van a poner su correo electrónico ahí. Entonces ahí sí voy a poder mandarles los materiales. Muy bien, damos cierre a este webinar. El maestro José Jaime se encontrará por ahí. Sí, Milagritos, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a la señora María Esther Capuma, que está con nosotros presentes, al equipo de psicólogas de la UGEL Chincha, al equipo de itinerantes, a la licenciada Ana María, a Nevenka, y a cada uno de los directores, docentes y comunidad educativa presentes, que han participado de este tan importante evento que justamente le dice no a la violencia. Y hay una situación bastante particular en la modalidad distancia, es pensar que la violencia no existe en la modalidad distancia. Creer que como mi hijo, mi hija está en casa, en su habitación, con su computadora, está libre de violencia. Y en realidad eso es totalmente errado, porque la violencia también se pasó a la modalidad a distancia. La violencia también utiliza la virtualidad.
Y lo peor es que nosotros creemos que eso no ocurre. Entonces, si tenemos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, que son los agentes más importantes del quehacer educativo y de la vida misma, pues habrá que protegerlos. Y qué bien que se generen espacios como este webinar, que nos aclara mucho de los mitos y que nosotros tenemos que tenerlo muy, muy en claro. Ahora, estimados amigos, hay más de cerca de 200 personas conectadas que han estado en algún momento de la transmisión. Quería pedirles, miren, no nos encontramos físicamente ya más de 1 año y medio. Pasan los días y no nos podemos encontrar porque estamos en la seguridad de la distancia, pero eso no implica que no nos demos un abrazo virtual, un saludo a la distancia y que nos miramos y que nos reconozcamos cada uno, porque de repente cuando salgamos de la distancia no nos vamos ni a reconocer en la calle, como a veces nos pasa, ¿no? Pasamos por la calle y no nos reconocemos, medio cubrebocas y todo, y bueno, no nos conocemos. Habrá que mirarnos nuevamente. Así que les invito, por favor, a activar sus cámaras para hacer un saludo, y cada uno de ustedes, y saludarnos mutuamente, y con el calor de nuestros buenos sentimientos, podamos acercarnos todos, ¿no? Ahí están los directores, qué bien encontrarlo al director del SEBA, John F. Kennedy, Nocturna, el profesor Hernán Alvarado Ponce, y cada uno de los directores aquí presentes, a Marita, y a cada uno de nuestros amigos aquí presentes. Gracias. Activen Un abrazo para todos. Decimos hola, sus micros, escuchémoslos todos. Abrazos, señor Esther. Muy bien. Buenas tardes. Muy buenas Nos noches. encontramos pronto, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas cada uno tardes, de profesor ustedes. Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias a todos, gracias. Nos encontramos pronto. Gracias, Un muy abrazo a bien. todos. Buenas Gracias. tardes. Gracias, equipo presente. Gracias, buenas noches con todos. Muchas bendiciones para Gracias, todos. buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nos cuidamos todos. Si bien es cierto, estamos vacunados muchos, pero no descuidarnos de que lo peor es confiarse. Hay que cuidarnos todos. ¿Sí? Hasta luego. Gracias. Corto la transmisión. Buen descanso con cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buen fin de semana.